Audiencia, muy buenas noches. Es un placer estar esta noche aquí con ustedes. En verdad ya los extrañaba. Después de casi 20 días sin traer contenido, y es que por si no lo sabían, mi equipo se dañó. Y estuve un tiempo sin poder traerles un nuevo episodio. Pero hoy estoy de vuelta, y no con cualquier cosa. Hoy vuelvo con unos relatos muy fuertes, así que prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es cualquier episodio. ¿Están listos para conocer el lado más paranormal de los pueblos? Apaguen sus luces, pónganse cómodos y vámonos con la primera historia. Un relato que nos llega desde Sinaloa. Comenzamos. Hoy quiero contarles una historia a toda la audiencia. Me sucedió en un pueblo de Sinaloa, donde los caminos de tierra aún hasta la fecha siguen siendo parte de la vida diaria. En ese tiempo, te estoy hablando de hace 25 años, yo tenía 19, trabajaba con mi papá, y a veces me tocaba moverme entre ranchos cercanos, y entre tanto camino, había un caminito de terracería, que mucha gente usaba para cortar camino. Era más rápido que rodear por la carretera. Ese camino conectaba con otros ranchos y durante el día era completamente normal. La gente pasaba en moto, a pie, en camioneta, nada raro. Pero en el pueblo había algo que todos decían. No era algo oficial, ni algo que alguien enseñara pruebas. Eran rumores. Decían que ese camino no siempre era el mismo, que de noche cambiaba, que si lo cruzabas ya muy tarde podrías tardar más de lo normal. O peor, podría salir en otro lugar. Yo nunca creí eso. Para mí eran historias para asustar. Pero no fue hasta que me tocó vivirlo. Una noche regresaba de visitar a un compañero en el rancho. Se me hizo tarde, serían como las 12 o 1 de la madrugada. Así que decidí tomar ese camino para llegar más rápido. Todo estaba normal. La noche tranquila, sin viento. Varias veces había pasado y nada me había sucedido. Esa noche todo estaba en silencio. Solo se escuchaban mis pasos y de vez en cuando algún insecto, algunos mosquitos. Entré al camino sin pensarlo mucho. Al principio todo igual que siempre. Los mismos árboles, las mismas piedras, el mismo sendero. Pero después de unos minutos, empecé a notar algo raro. Sentía que ya llevaba mucho caminando, más de lo normal. Pero el camino no terminaba. Seguía avanzando, tratando de no pensar mucho. Hasta que vi algo. Un árbol seco, torcido, muy característico. Lo reconocí porque siempre estaba como a la mitad del camino. Pasé junto a él, seguí caminando. Unos minutos después, volví a verlo. El mismo árbol, ahí, otra vez. Me detuve. Pensé que me había confundido, que había otro parecido, pero no. Era el mismo. Estaba marcado, pintado de blanco. Además era la misma forma. Sentí algo raro en el estómago, pero seguí caminando más rápido. No pasaron ni 5 minutos caminando, cuando entonces lo vi otra vez. Por tercera vez lo había visto. Ahí fue cuando algo ya no cuadraba. El aire en el ambiente se sentía distinto o pesado, como si el lugar ya no fuera el mismo. Fue entonces cuando escuché algo. Pasos detrás de mí. No eran fuertes, eran claros, como si alguien más estuviera caminando en el mismo camino. Me detuve y los pasos también. Volteaba con la linterna, pero no había nadie. Ni una sola persona. El camino estaba completamente vacío. Seguí caminando y los pasos volvieron. Pero esta vez no se detuvieron cuando yo me detuve. Seguían avanzando, como si alguien caminara hacia mí. Aunque yo estuve quieto, eso me empezó a poner nervioso. Aceleré el paso y los pasos también. No corrían, pero tampoco se quedaban atrás. Siempre a la misma distancia. Sin acercarse completamente, sin irse, solo siguiéndome. En ese momento dejé de voltear, solo caminé,
cada vez más rápido, hasta que el camino terminó. O eso pensé. Porque cuando salí de aquel camino, no estaba donde debía estar. No reconocía nada. No habían luces, no habían casas, no había ruido. Era el mismo tipo de terreno, pero no era mi pueblo. Me quedé parado, confundido, tratando de entender. Y entonces vi algo a lo lejos. Una pequeña luz se encendió. Caminé un poco más y noté que era una casa vieja, de esas de antes, como de adobe, sin luz eléctrica. Solo una luz tenue como de vela salía por la ventana. No sabía qué hacer, pero tampoco podía quedarme ahí, así que me acerqué un poco más. Cada paso se sentía raro, como si el aire estuviera más frío o más pesado. Cuando llegué a la ventana me asomé, y lo que vi no puedo explicarlo aún. Había gente adentro, pero no se veía como la gente de en ese entonces. La ropa era diferente, como de antes, muy antes. Todos estaban sentados en una mesa alrededor, en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía. Yo estuve ahí mirando un poco, cuando de pronto todos al mismo tiempo giraron la cabeza y me miraron. En ese momento sentí un frío horrible, un miedo que no deja moverte. Sus caras no se veían bien, pero sabía que me estaban viendo a mí. No aguanté mucho, me di la vuelta y corrí. Corrí sin saber a dónde, sin pensar. Me metí por aquel caminito que había salido. Después de un tiempo logré salir del camino. Pero ahora sí, estaba en mi pueblo, en la entrada. Como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera regresado. Volteé hacia atrás y el camino ahí estaba, normal, como siempre. No había cambiado nada. Esta es la experiencia más aterradora y más fuerte que me ha pasado en toda mi vida. Aún no entiendo a dónde fui, a dónde lleva ese camino. En el pueblo un señor decía algo, que hace muchos años atrás, antes de que ese camino existiera, ahí había otro rancho, uno muy antiguo. Los dueños de aquel rancho desaparecieron. Nadie nunca supo qué fue de ellos. ¿Ustedes creen en los nahuales? Mi familia y yo sí creemos, pero les voy a platicar el porqué. Quien vivió todo esto fue mi abuelo. Por allá del año de 1994, en un pueblito de Puebla. Mi abuelito siempre se caracterizó por ser un hombre trabajador. Siempre desde pequeño se levantaba antes de que saliera el sol. En esa época él se dedicaba a cuidar a sus animales, como si fuera parte de la familia. Para él la vida solo era trabajar. Él no había creído en nada de cosas raras. Pero hubo un tiempo en el que algo empezó a pasar en su terreno. Todo empezó poco a poco. Sus animales comenzaron a perderse. Primero fueron gallinas. Aparecieron muertas, tiradas en el corral. Sin embargo, había algo. No tenían señales claras de ataque. No habían plumas regadas ni sangre por todos lados. Solo estaban ahí, como si algo les hubiera quitado la vida sin hacer ruido. Mi abuelo pensó que era algún animal, un coyote o algo así. Pero días después desaparecieron 2 borregos. Así, sin rastro. No habían huellas, no habían señales de lucha, nada. Poco después, varias vacas en el corral amanecieron muertas. Pero era igual, sin signos de violencia, sin signos de nada. Él pensó que quizá era alguna enfermedad, así que llamó veterinarios de los mejores, pero no le dieron ninguna explicación. Poco a poco se comenzó a quedar sin ganado. Y siempre era lo mismo. O no habían señales claras de muerte, o ya no aparecían. Eso ya no era normal.
porque en el campo cuando un animal mata deja evidencia, pero aquí no había nada. Pasaron los días y el problema siguió. Aparecían más animales muertos, y ahí se dio cuenta de algo. Todos los cuerpos que estaban ahí aparecidos no tenían sangre ni una gota. Era como si algo se las hubiera sacado, pero sin romperlos, sin abrirlos. Eso empezó a preocupar a mi abuelo, porque ya no era una pérdida pequeña, era constante. Así que decidió hacer algo. Se organizó con otros hombres del pueblo y empezaron a vigilar de noche. Se turnaban, se quedaban cerca del corral, en silencio, esperando a ver qué era lo que estaba pasando. Las primeras noches no pasó nada, solo el sonido del campo, el viento, algún animal. Pero una noche todo cambió. Mi abuelo estaba solo, sentado, con su escopeta cargada, esperando nada más. Era de madrugada. Todo estaba en silencio, un silencio raro, pesado. Pero algo rompió aquel silencio. Escuchó algo. Se escuchaba claramente que no era un animal común. No sonaba como pasos normales, era algo más pesado. Mi abuelo se levantó despacio. Apuntó hacia el corral y ahí fue cuando lo vio. No era un coyote, no era un perro. No era nada que él hubiera visto antes. Él lo describía como un toro, pero más pequeño y deforme, con el cuerpo extraño, mal hecho, decía. Tenía cuernos, pero su cara no era de un animal. Era como de una persona, una cara humana, alargada. Aquella cosa estaba merodeando por el corral. Vio que también tenía mechones de cabello largo, blanco, colgando. Esa cosa estaba entre los animales. Pero aquel ente no se movía como un animal. Al ver esta cosa, mi abuelo no lo pensó. Le apuntó y le disparó. El sonido retumbó en todo el campo. El disparo le dio directamente en el pecho. Eso lo vio claramente, porque aquel animal, aquel nahual se dobló. Emitió un sonido que no era de animal. Fue un grito de una persona. Salió huyendo. Se metió hacia la oscuridad y desapareció. Mi abuelo se quedó ahí, sin moverse, con el corazón acelerado, sin saber exactamente qué había visto, pero sabiendo que eso no era algo normal. Esa noche no volvió a aparecer nada. Después de eso, los ataques a los animales se detuvieron. Ya no desaparecieron, ya no aparecían muertos. Todo comenzó a volver a la normalidad. Pasaron unos días después, y mi abuelito se enteró de algo. En el pueblo había un señor, uno que todos conocían, pero que casi no hablaba con nadie. Siempre andaba solo, serio, apartado. Ese hombre había muerto, pero no había muerto por una enfermedad. Murió de un escopetazo en el pecho. Dicen que lo encontraron así, solo, casi llegando a su casa, sin testigos, sin que nadie supiera qué había pasado. Pero lo que más le inquietó a mi abuelo fue eso, que aquel ente, aquel animal, se parecía a él. Y aquella herida era exactamente igual donde él le había disparado a aquel animal. Esta fue la historia de mi familia, de mi abuelo. Muchas gracias por escucharme. Les voy a contar una historia de terror. Esto me pasó en el 2011 en Tuxpan, Veracruz. En ese tiempo yo tenía 24 años y trabajaba manejando. No era trailero como tal, pero sí hacía viajes constantes entre pueblos cercanos, entregas, mandados, lo que saliera. Era de esos trabajos donde te acostumbras a manejar de noche, a estar solo. Al principio no pesa, pero con el tiempo hay noches que se sienten distintas. Esa noche era una de esas.
Había estado lloviendo desde la tarde, de esas lluvias de Veracruz, pesadas, constantes, y aunque uno piense que hace frío, en verdad hacía mucho calor. Las calles estaban mojadas y la carretera casi vacía. Ya era tarde, como la 1 o 2 de la madrugada. Yo solo quería llegar a mi casa. Había sido un turno muy largo. Iba manejando tranquilo, con el limpiaparabrisas moviéndose de un lado para otro, marcando el ritmo. La visibilidad no era buena. La lluvia caía fuerte. Pero aún así el camino era conocido. Ya lo había recorrido muchas veces, todo iba normal. Hasta que la vi. Estaba a un lado de la carretera, de pie, bajo la lluvia. Una mujer. No tenía paraguas, no se movía, solo estaba ahí. Al principio pensé que era alguien esperando transporte. No era tan raro, pero después recordé que era la 1 de la mañana. Eso ya no se sintió bien. Ella no estaba intentando hacer señas, no se acercaba, no hacía nada. Solo estaba parada, completamente empapada. Pasé junto a ella y por un segundo la vi de reojo. Tenía el cabello pegado a la cara, la ropa oscura y una postura muy rígida. Era como si no fuera una persona normal, como si fuera un maniquí. Seguí manejando, pero algo me incomodó. Tal vez esa forma en la que estaba parada. Tal vez el hecho de que no se moviera o tal vez que no volteó a verme. Después de unos segundos decidí frenar. No puedo dejarla ahí, a esa hora, pensé. Di la vuelta unos metros más adelante y regresé. Pero cuando volví al punto donde la había visto, ella ya no estaba. Me quedé mirando, confundido, buscándola. La carretera estaba completamente vacía. No habían árboles cerca donde pudiera esconderse. No habían casas, nada. Solo la lluvia cayendo. Pensé que tal vez había caminado, así que avancé despacio. Y entonces fue donde la volví a ver. Más adelante, otra vez, en la orilla del camino. Estaba en la misma posición, inmóvil. Ahí fue cuando algo me dio mala espina. Porque yo me estaba acercando, pero ella también se estaba alejando, sin siquiera moverse. Era como si apareciera, como si el viento la llevara. Yo me acerqué un poco más despacio, pero con el corazón un poco acelerado. Cuando estuve cerca, bajé un poco la velocidad. Y fue ahí cuando ella giró la cabeza de golpe directo hacia mí. Ese movimiento no fue normal. Fue rápido, seco. Como si alguien lo hubiera puesto en cámara rápida. En ese momento, un poco de viento llegó hacia nosotros. Ese viento le alzó un poco el cabello. Y ahí vi su cara. No tenía expresión, no tenía emociones. Era como ver a un maniquí. Una cara vacía, sin vida, sin intención, sin nada. Eso era un fantasma. Pero yo ya estaba ahí, demasiado cerca. Pensé que lo que estaba pensando era una tontería, que quizá era una muchacha que necesitaba ayuda. Lo pensé aún después de lo que había visto. Quizás solamente para engañarme que los fantasmas no existían. Le grité si necesitaba ayuda. Lo sé, suena tonto, pero lo hice. Ella no respondió de inmediato, solo se quedó mirándome. Y luego, sin decir nada, empezó a caminar hacia el carro, lento, arrastrando un poco los pies, como si estuviera cansada, o como si no supiera caminar bien. Cuando llegó a la puerta, no pidió permiso, solo la abrió, y se subió. Audiencia se subió. El asiento se hundió. Eso lo sentí claramente, pero el olor en el ambiente había cambiado. Olía como a podrido, como a humedad, a tierra mojada. Como cuando abres una tumba o remueves tierra después de que un animal se había muerto. No dije nada, solo abrí la ventana.
Seguí manejando y el ambiente dentro del carro era pesado. El carro se volvió frío, muy frío. Aunque afuera hacía calor, húmedo. Adentro del carro estaba helado. Intenté hablarle, preguntándole a dónde iba, pero no me respondió. En ese momento yo estaba en duda. Una creencia muy arraigada que yo tenía, el saber que no existen los fantasmas, me estaba pesando. Estaba empezando a tener dudas, aunque también me sentía tonto al pensar esto, y quizá aquella mujer solo tenía problemas mentales. Comencé a avanzar. Ella pronto me dijo una dirección. Me lo dijo muy bajito, no era claro. Seguimos avanzando, y entonces empecé a notar algo en el retrovisor. Su reflejo no se veía bien. Era como si se distorsionara. No quise voltear directamente, pero podía sentir que me estaba mirando fijamente sin parpadear. El aire en el ambiente en el carro se volvió más frío, el sonido de la lluvia más fuerte y el silencio dentro del carro más insoportable. Después de unos minutos habló otra vez. Dijo algo que todavía recuerdo. Más adelante, nada más. Seguí manejando, hasta que ella dijo, aquí. Miré al frente, pero no había nada, solo carretera, oscura, vacía. Frené lentamente y justo cuando iba a voltear para preguntarle, ella ya había desaparecido. El asiento estaba vacío, la puerta cerrada. No escuché que se abriera, no sentí que se bajara, nada. Simplemente aquella mujer desapareció en mi carro. Me quedé congelado, mirando el asiento sin entender, y entonces levanté la mirada. Ella estaba en la carretera. La vi por el espejo, parada en medio de la carretera a varios metros atrás, completamente inmóvil como un maniquí otra vez, mirando hacia el carro. No esperé. Aceleré sin mirar atrás, sin detenerme. Manejé hasta llegar a mi casa y esa noche no pude dormir, audiencia. Sin embargo, eso no fue lo peor. Días después, platicando con gente del rumbo, alguien mencionó algo. Una mujer había muerto en esa carretera atropellada muchos años atrás. Según dicen, que aparece cuando llueve y que si te detienes, no siempre te deja ir. Según los rumores en carretera, dicen que esa mujer hace que te voltees. Sin embargo, yo corrí con mucha suerte. Y también aprendí que los fantasmas sí existen. Audiencia, ¿qué les está pareciendo el episodio? Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Cuéntame en los comentarios a qué hora estás escuchando estas historias y desde dónde. Antes de pasar al último relato del video, si te está gustando, deja tu like, me ayuda más de lo que imaginas y más ahorita que tardé en subir contenido. Aclaro que fue por algunos problemitas técnicos y que de ahora en adelante seguiré trayéndoles nuevos episodios de horror. Pero ya no los interrumpo más y yo los dejo con esta última historia. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio, aquí en Estación Siniestra. Chao. Esto que les voy a contar me lo contó mi familia. Pasó hace muchos años, en un pueblito de Guanajuato llamado La Sauceda. Mi nombre es Ángela, y lo que les voy a narrar le sucedió a mi bisabuelito, allá por el año de 1980. En ese entonces el pueblo era mucho más pequeño que ahora. No habían tantos carros ni motos. La gente se movía en burro o caballo. De hecho, mi bisabuelo tenía un caballo. Pero meses antes de que todo esto sucediera, el animal enfermó y murió. Desde entonces él se iba a trabajar al campo en burro. Tenía varias hectáreas de sembradíos.
una que estaba pegada a su casa y otras más lejos. Sembraba de todo un poco, pero sobre todo era milpa. Era un hombre de campo. Él no le tenía miedo a nada, o al menos eso pensaban todos. Pero un año antes de todo lo paranormal que él vivió, algo había pasado. En una parte de su terreno encontraron el cuerpo de un hombre, del terreno que estaba a un lado de su casa. Decían que lo habían matado en otro lado y que solo fueron ahí a tirarlo. Nadie supo quién era ni por qué lo habían matado. Solo llegaron, recogieron el cuerpo sus familiares y se lo llevaron. Pero desde ese día, algo ya no se sentía igual. Mi bisabuelo empezó a notar cosas raras. No era algo muy evidente, pero eran detalles pequeños, constantes. A veces, mientras trabajaba la tierra, sentía como si alguien lo estuviera viendo. Sin embargo, no había nadie. Pero esa sensación, esa incomodidad, no se le quitaba. Otras veces de reojo alcanzaba a ver como si alguien pasara detrás de él. Volteaba rápido pensando que era mi abuelita. Pero otra vez, no había nadie, nada. Al principio pensó que era su imaginación, que estaba sugestionado por lo del muerto, ya saben. Y con el tiempo todo pareció calmarse. Pasaron los meses y no volvió a suceder nada. Hasta que se empezó a acercar la fecha. El aniversario de aquel muertito se acercaba. Fue ahí cuando comenzó lo raro. Un día mi bisabuelo fue como siempre a revisar la milpa. Notó algo extraño, algo había cambiado. Justo en el lugar donde había estado el cuerpo, la tierra no estaba bien. La milpa en esa zona se estaba echando a perder. No importaba cuánto la cuidara, no crecía igual. Se veía débil, amarillenta, como si algo la estuviera matando desde abajo. Con los días esa parte de la tierra se volvió completamente inútil, seca, muerta. Y entonces aparecieron gusanos. Pero no eran gusanos normales. Eran blancos, de esos que salen cuando un animal se está pudriendo. Mi bisabuelo pensó que tal vez había algo enterrado, algún animal muerto, una rata, una tusa. Así que una tarde agarró la pala y empezó a cavar. Cavó y cavó, pero no encontró nada. Lo único que pasaba era que mientras más cavaba, los gusanos más salían. Era como si vinieran de abajo. Esto lo inquietó, pero aún así trató de convencerse de que era algo natural, alguna plaga. Pasaron 2 días después del aniversario mortuorio de aquel hombre, y de la nada, aquellos gusanos desaparecieron. Poco a poco la tierra empezó a recuperar vida. La milpa volvió a crecer. Todo parecía haber sido una simple plaga, o eso pensó él. Pasaron meses y todo volvió a la normalidad. Pero otra vez, cuando se acercaba a esa misma fecha, volvió a pasar. La milpa en ese punto otra vez no creció. La tierra volvió a secarse y los gusanos regresaron. Pero esta vez no fue lo único. Mi bisabuelo empezó a sentirse observado otra vez. Pero ya no era una sensación leve, era constante, pesada. Como si alguien estuviera ahí, parado, mirándolo todo el tiempo. Él volteaba, pero no había nadie. Mi bisabuelita también decía que se sentía observada dentro de su casa. Los días pasaron y esa sensación solo empeoraba. Hasta que una tarde, como a eso de las 6, ya casi anocheciendo, escuchó algo. Él estaba trabajando la tierra cuando de pronto escuchó un silbido. No era fuerte, pero era clarito. Y lo más extraño es que no se escuchaba lejos. Se escuchaba cerca, justo en ese punto. Mi bisabuelo levantó la mirada y empezó a buscar de dónde venía.
pero no había nadie. En ese campo no había dónde esconderse. La milpa todavía no estaba tan alta. Todo se alcanzaba a ver. Mi abuelo volvió a trabajar, restándole importancia a lo que había sucedido. Sin embargo, el silbido volvió a escucharse. El mismo tono, igual, como si alguien estuviera intentando llamar su atención. Sin embargo, no había nadie. Después de esa tarde, los silbidos empezaron a ser más frecuentes. A veces en la tarde, a veces ya de noche, mientras ambos estaban cenando. Se escuchaba cómo alguien afuera empezaba a silbar. También se escuchaba de madrugada. Mi bisabuelo tenía que salir a regar la milpa en la madrugada para que el agua no se evaporara. Y eran en esas horas cuando más se escuchaban. Siempre el mismo silbido, siempre cerca, pero nunca había nadie. El siguiente año todo empeoró, porque ya no solo eran silbidos. Ahora también veía algo, de reojo. Era una sombra, como una forma de hombre. Pero cada vez que él volteaba no había nadie. Y todo esto se repitió durante años, siempre en la misma fecha, antes y después del aniversario de la muerte de ese hombre. Era como si algo regresara y luego se volviera a ir. Pero hubo una noche en la que todo acabó. Dice mi familia que fue una madrugada. Mi bisabuelo estaba dormido, cuando de pronto algo lo despertó. El sonido del silbido. Pero ese no fue como los demás. Era distinto, muy largo, demasiado. Un silbido que parecía no terminar nunca. Una persona normal no lo puede hacer, se queda sin respiración. Eso lo puso nervioso. Se levantó y caminó hacia la ventana, la que da directo a la milpa. En ese tiempo la milpa estaba baja, así que se veía todo. Y ahí lo vio. Justo en el lugar donde habían tirado a aquel hombre, había una figura parada, alta, muy alta, encorvada, delgada. No se le veían detalles, pero era más oscura que la misma noche. Esa cosa no se movía, estaba ahí. Y entonces comenzó el silbido otra vez. Esa cosa lo hacía. Mi bisabuelo se quedó inmóvil, sin hacer ruido, sin respirar casi por el miedo. Comenzó a mirar esa cosa. Se quedó ahí unos segundos y después comenzó a moverse esa cosa. Ese ente no caminaba, flotaba sobre el aire, muy lento. Solo avanzó unos cuantos metros y desapareció. Después de esa noche, todo cambió. Los gusanos nunca más volvieron. La tierra se recuperó completamente. Y ese lugar volvió a dar cosecha como antes. Mi bisabuelo decía que esa noche lo que fuera que estaba ahí por fin se había ido. Pero mi abuelita decía algo más perturbador. Decía que esa cosa era la muerte, que se había llevado el alma en pena de aquel hombre.